Concepto y elementos del Estado. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, definido y sancionado por un poder soberano para obtener un bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. Los elementos del Estado son la población, el territorio, el gobierno y el bien público. Población. Está integrada por una sociedad humana vinculada por lazos de solidaridad, unión de esfuerzos, división de tareas, lenguaje, religión, costumbres y nacionalidad. La población en México se encuentra conformada por mexicanos y extranjeros. Territorio es la superficie terrestre, espacial y marítima sobre el cual ejerce su soberanía el Estado. Gobierno. Elemento del Estado o persona en la que se deposita la soberanía, el monopolio de la fuerza y la realización de los principales servicios o funciones públicas. Bien público. Se refiere a la buena administración que hace el gobierno con el propósito de proveer todos los elementos necesarios a los gobernados para que se realicen en todos los aspectos, tanto material como espiritual. Orden jurídico supremo. En México el régimen republicano se traduce en la renovación del poder ejecutivo y legislativo. Democracia. Los ciudadanos participan en las decisiones. Directa. Los particulares participan directamente. Indirecta. El pueblo elige a sus representantes. Semi-indirecta. Las decisiones las toman los representantes, pero el pueblo también tiene voz. Orígenes de gobierno. Gobierno federal. El Estado organizado como una federación de entidades o grupos humanos voluntariamente asociados, sin perjuicio de la conservación de las atribuciones que respecto a su interior señale la Constitución como de su competencia. Artículo 40, CP1. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de los estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Los órdenes de gobierno a nivel estatal están establecidos en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Por otro lado, en el artículo 32 de la Constitución del Estado de Guanajuato, el gobierno del Estado es republicano, representativo y democrático, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del estado. Y los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Organización y funcionamiento de los poderes. Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo, según el artículo 80 de la Constitución, se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La forma en que se elegirá será directa, es decir, son los propios ciudadanos quienes a través de su voto y sus intermediarios eligen el titular del Ejecutivo. Poder Legislativo. Según el artículo 50 constitucional, el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que en la práctica se le denomina Congreso de la Unión, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Poder Judicial. Según el artículo 94, se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Forma en la que se proponen las ternas. Artículo 96. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes dentro de un plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe el presidente. En caso de que los senadores rechacen la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva. Si la segunda fuese rechazada, ocupará el cargo la persona que se encuentre dentro de dicha terna. Licencias y faltas temporales. Cuando la falta de un ministro excediera de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado. Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará a su aprobación al Senado. Las licencias de los ministros, cuando no exceden de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las que excedan de este tiempo podrán concederse por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder el término de 2 años.
Trife. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional. El tribunal funcionará en forma permanente con una sala superior y salas regionales. Sus sesiones de resolución serán públicas en los términos que determina la ley. La sala superior se integrará por 7 magistrados electorales. El presidente del tribunal será elegido por la sala superior de entre sus miembros para ejercer el cargo por 4 años. Principales funciones o atribuciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país, por lo cual deben defender la Constitución, además de solucionar otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia. El Congreso del Estado se integra por 36 diputados, 22 electos por el principio de mayoría relativa y 14 por el principio de representación proporcional. La elección de los diputados se realiza cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. No se permite la reelección inmediata de diputados propietarios. Requisitos para ser diputado. Ser ciudadano guanajuatense en ejercicio de sus derechos. Tener por lo menos 21 años. Tener residencia en el Estado cuando menos de 2 años. El Ejecutivo del Estado se deposita en un gobernador por votación directa y por mayoría relativa a los ciudadanos guanajuatenses. Durará en su cargo 6 años. Requisitos para ser gobernador. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario del Estado o con residencia efectiva no menor a 5 años. Estar en ejercicio de sus derechos. Tener por lo menos 30 años cumplidos. Quien haya ejercido el cargo de gobernador del Estado, cuyo origen sea elección popular extraordinaria, en ningún caso podrá volver a ocupar el cargo. De las ausencias del gobernador. La ausencia hasta por 90 días será suplida por el secretario de Gobierno, y si la falta excede de este periodo, el Congreso designará un gobernador interino. De no estar reunido el Congreso, la Diputación Permanente lo convocará de inmediato, fungiendo como gobernador entre tanto el secretario de Gobierno como encargado del despacho.